Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga, Dios sea con ustedes en todo momento. Vamos a iniciar nuevamente nuestra escuela dominical, esperando que sea de bendición. Bueno, siempre la palabra de Dios es bendición para nosotros, esperando de que nuestro corazón esté dispuesto a recibir la palabra de Dios y, y que podamos vivir conforme a ella. Vamos a orar para que Dios sea manifestándose y luego vamos a continuar con nuestra clase. Padre eterno, gracias por este día que nos ha concedido. Gracias por bendecir nuestras vidas, bendecir nuestro corazón. Gracias por darnos este nuevo domingo, Señor, esta nueva clase de escuela dominical que es beneficiosa para nuestro corazón. Le rogamos que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento esté dispuesto, Señor, y presto para oír su palabra, para poner énfasis, Señor, en lo que usted quiere de nosotros y no en nuestros deseos ni en lo que nosotros queramos o pensemos, Señor, que usted quiere o como usted piensa, sino que nosotros podamos entender de que usted se nos ha revelado por su palabra y que usted se ha manifestado en nosotros y que nosotros debemos de vivir conforme a su voluntad. Rogamos su misericordia, su bendición, Señor, sobre todos nosotros y esperamos que esta escuela dominical sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 4, esa es nuestra lección, del 25 al 32, y terminamos el capítulo 4. Y la lectura dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Y el texto está en Efesios capítulo 5, versos 15 al 16, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo los primeros versos del 17 al 24, donde el Señor nos hablaba de que teníamos que despojarnos del viejo hombre, ¿cierto? Porque él había sido crucificado juntamente con Cristo, y vestirnos de ese nuevo hombre. Y hacíamos alusión también, ¿cierto?, a la responsabilidad del hombre versus y cómo Dios trabaja también en el hombre, la obra de Dios en nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos estas dos enseñanzas y no nos enfocamos en una, ya nosotros comenzamos a comprender y a entender las grandezas de Dios, ¿ya? Pero cuando nos enfocamos solamente en una, primero nos volvemos extremistas. ¿Por qué? Porque nos quedamos sentados esperando que Dios haga todo. Si bien es cierto, Dios obra en el corazón del hombre, Dios trabaja, pero no es para que nosotros nos quedemos sentados esperando que Él nos mueva como que si fuéramos verdaderos títeres. No, Él hace una obra en nosotros y nos liberta de la condición del pecado y nos capacita, nos sella con su Espíritu Santo. Pero nosotros también somos responsables,
Porque ese es el otro extremo de pensar de que solamente nosotros debemos de preocuparnos, que es netamente 100% responsabilidad nuestra. Y si bien es cierto, somos responsables 100%, pero Dios nos capacita. Entonces, cuando vivimos en dependencia de Dios y, y tomamos nuestra responsabilidad en dependencia de Dios siempre, nosotros comenzamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque comenzamos a saber, nos comenzamos a dar cuenta de que si nosotros pudiéramos vivir conforme a la voluntad de Dios, de partida no hubiese sido necesario que nuestro Señor Jesús hubiese venido a morir por nuestros pecados. No hubiese sido necesario. ¿Por qué? Porque nosotros hubiésemos podido salvar nuestras vidas de partida y nosotros hubiésemos podido, ¿por qué? Porque nosotros hubiésemos podido vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces no hubiese sido necesario. Pero nosotros tenemos y debemos comprender, ¿ya?, de que Dios es quien trabaja en el hombre. Dios es quien transforma nuestras vidas, ¿ya? Y consecuentemente con ello nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de vivir conforme a la voluntad de Dios, porque Él nos ha capacitado para ello. Entonces, que Dios nos dé su gracia, ¿cierto? Porque ahora en estos versos que vienen, Pablo nos comienza a explicar qué es vestirnos del viejo hombre y qué es desvestirnos de ese viejo hombre, ¿ya? Porque en los primeros versos del 17 al 24 solamente nos nombró nuestro deber de vestirnos del nuevo hombre y despojarnos del viejo. ¿Pero qué es? ¿Qué es vestirnos del nuevo hombre? ¿Qué significa eso? ¿Acaso vendrá un ser espiritual, un nuevo hombre, y bajará en nosotros? No. Nosotros estamos siendo santificados. Nosotros estamos siendo transformados. Entonces, esto más bien habla del arrepentimiento. El arrepentimiento es, es un giro en 180 grados, ¿cierto?, de nuestra vida. Es decir, nosotros íbamos en pecado, en pos del pecado, y hoy nosotros no vamos en pos del pecado, vamos en aquello que es bueno, que es beneficioso, que exalta y honra a Dios, ¿ya? Esa es nuestro caminar, es contrario al pecado. Ahora el pecado nos indigna, antes no nos indignaba el pecado. Entonces comienza a explicar hoy el apóstol Pablo qué es vestirse del nuevo hombre. Entonces vamos a comenzar con el verso 25. Dice, Efesios 4, perdón un poquito, Efesios 4, 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, ¿ya?, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira, ya, en este caso la mentira, o sea, en todos los casos, estoy refiriéndome a lo que estamos hablando ahora, incluye las cosas como la exageración y añadir algo que es verdadero, las trampas, las promesas falsas, la traición de una confidencia y la presentación de excusas falsas. Todo aquello expresa la mentira. Hoy, por ejemplo, existe mucho, dice, no, pero es una mentirita, es algo pequeño, o hecho para un bien. No, Dios desecha la mentira y quiere que nosotros desechemos también la mentira. Él aborrece a los mentirosos y los en Apocalipsis 22 dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, nosotros no podemos vivir en consecuencia si estamos mintiendo. Y esto incluye, por ejemplo, el mentir para recibir algo, el no pagar impuestos, porque nosotros debemos pagar nuestros impuestos, y así sucesivamente, vivir conforme a la verdad de Dios, ser íntegros en este sentido, de no estar mintiendo. Muchas veces, a veces se miente, ¿ya?,
por temor a un castigo, y eso también es dañino, eso también es malo, ¿ya? Eso es mentira y eso es perverso delante de Dios, porque no porque nosotros vayamos a ser eh, o estemos como punto de referencia, vamos a estar mintiendo para salvarnos. No, no es que me salvé, me quiero salvar. No, no, no. Nosotros debemos ser responsables y decir las cosas como son. Si hemos fallado, debemos decir que hemos fallado. Entonces, la mentira es aborrecible. Pero ¿qué dice? ¿Ya? ¿Qué dice? Ve, este es el giro 180 grados. Si nosotros íbamos mintiendo, hoy nosotros no es que dejemos de mentir. ¿Me entendió el punto? No es que nosotros, porque ¿qué decimos? ¿Qué es lo que tiene que hacer un mentiroso para que eh, para demostrar de que es un hijo de Dios o para vivir conforme a la voluntad de Dios? Dejar de mentir. Claro, esa es la referencia más común, pero no es simplemente eso, no es que yo deje de mentir, sino es que nosotros ahora, como dice la siguiente parte, hablad verdad cada uno con su prójimo, ¿ya? Es decir la verdad, no es quedarnos callados, pero no mentí, ¿cierto? Pero me quedé callado, omití, no, me quedé callado. Eso es mentir, también es parte de la mentira. Nosotros debemos de decir la verdad, ¿ya? Ir en pos de la verdad. No solamente se refiere a la verdad de la palabra de Dios, sino que todo lo que la verdad de aquello que nos rodea, aquellos que de nuestra vivencia. Por ejemplo, si usted mintió, no sé, para conseguir algún bono, hoy tiene que decir la verdad. ¿Sabe qué? Yo he mentido para conseguir. ¿Cómo puedo compensarlo? Porque me arrepiento de aquello. Y arrepentirse es darse cuenta, compensarlo. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que le dice el, el recaudador de impuestos al Señor? Si he defraudado a uno de ellos, ¿cierto? Lo pagaré. ¿Ya? Entonces viene una compensación. Nosotros debemos de compensar y decir la verdad. Si de verdad me equivoqué, sí, debemos de decirlo. Y pedir perdón por aquello. Entonces, hablando de verdad, todo cristiano debe ser veraz en todo lo que está diciendo, incluso las situaciones en las cuales podríamos vernos seriamente afectados por decir la verdad. En Juan 8:44 este verso expresa la paternidad de aquellos que son mentirosos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, no puede existir, no puede haber una persona que diga ser cristiana y que su vida esté centrada en la mentira. Vivir en la mentira es dañino, es perverso y es vivir vestidos del viejo hombre, aquel que supuestamente eh, fue crucificado juntamente con Cristo. No hay consecuencia ahí. Entonces, primero, el arrepentirse es un giro 180 grados. Y nos muestra este ejemplo de la mentira, porque hay muchos ejemplos, no solamente los que vamos a ver, hay muchísimos de ejemplos. Pero estos son importantes y el apóstol Pablo lo está recalcando. Aquel que mentía, no mienta más, sino que ahora hable la verdad. Diga la verdad. Y hay que tomar las consecuencias de nuestros actos, de nuestras palabras. ¿Ya? Vamos al siguiente verso. Efesios 4, del 26 al 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Verso 27. Airaos. El enojo puede ser bueno o malo, dependiendo de su motivo y propósito. Vamos a explicar esto. Si ese enojo está libre de todo egoísmo y se basa en el amor de Dios
y a los demás no solo es permisible, sino ordenado. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a veces en televisión y cómo se burlan de Dios, ¿ya? O cómo se burlan del cristianismo, si a nosotros no nos molesta aquello, ¿ya? Eso es pecado, porque hay veces en que no molestarnos también es pecado, porque es no importarnos, ¿me entiendes? No importarnos lo que dice. Por ejemplo, cuando a mí me pasa muy comúnmente, y esto yo una vez le dije a mis hijas y a mi esposa, que cuando a ellas le pasaba algo, me preguntaron que por qué me enojaba, porque me molestaba que a ellos le pasara algo, porque yo las amo. Entonces cuando nosotros amamos, ¿ya? Nosotros, nuestro amor se evidencia muchas veces en nuestro enojo. O sea, tampoco, no porque yo me moleste porque le haya pasado algo, porque se cayeron, no sé, por cualquier cosa que haya pasado. Quiere decir que yo voy a estar gritándole, pegándoles, golpeándolas. No, eso no corresponde. ¿Ya? Yo me enojo y debo controlar mi ira. Claro, me molesté, me molesto porque no quiero que ellas sufran mal. ¿Entiendes? Lo mismo pasa con lo que es de Dios. Cuando nosotros vemos por la televisión, hay muchos cristianos que se ríen y disfrutan, dicen, ah, no sean exagerados. No, porque molesta, porque el nombre de Dios no debe ser blasfemado. El nombre de Dios debe ser cuidado y guardado, siempre, siempre, en todo momento. Dios debe ser, el nombre de Dios debe ser un nombre de honra, de exaltación, de adoración, de alabanza, no de juego, no de tratar de denigrar a Dios o de jugar con Dios. Eso es falso. Entonces, el enojarse en esos momentos no es pecaminoso. Ahora, cuando nosotros llegamos al punto, con ese mismo enojo, el punto dice, ojalá Dios venga y los destruya, ahí ya estamos pecando, hermano. Porque estamos dando, ¿ya? Revelando nuestra sed de venganza, ¿ya? Y nosotros no debiéramos, nosotros más bien debiéramos de entristecernos, vamos a ver un pasaje cuando estaba Jesús, nos airamos, pero entristecernos por ello. ¿Por qué? Porque sus fines son de muerte, más que de gozarnos en que un día vendrá el Señor y los destruirá. No, yo creo que esos deseos son pecaminosos, no, no son buenos, no son buenos. Pero cuando nosotros nos airamos y esa ira adquiere orgullo en nuestro corazón y resentimiento, es dañino y lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, si ese enojo está libre de todo egoísmo y se basa en el amor a Dios y a los demás, no solo es permisible, sino ordenado. Muchas veces también vemos en las noticias cómo las mujeres, a veces hay mujeres o niños asesinados, niños violados. Y eso nos indigna, nos debe indignar, porque si no nos indignamos, ¿ya? Estamos mostrando que eso es normal, que eso es común, que es algo que no nos importa. ¿Ya? La ira es una expresión del amor, aunque parezca raro y parezca raro. La ira es una expresión del amor. Si yo me enojo con mis hijos porque están haciendo algo mal o algo que no corresponde, es porque los amo. Pero si ellos hacen algo mal y no me interesa lo que ellos hacen, no me molesta lo que ellos hacen, me da lo mismo, entonces no estoy demostrando amor. No hay amor de por medio. Entonces la ira es un reflejo, una expresión de nuestro amor cuando pasan cosas malas. En Marcos capítulo 3, perdón, me faltó leer uno. Este tipo de enojo piadoso hace que, que el creyente deteste la injusticia, la inmoralidad, la impiedad y todas las demás manifestaciones pecaminosas. Entonces nosotros aborrecemos todas aquellas cosas, pero no debemos llegar al punto de pecar. Airaos, pero no pequéis. En Marcos
3:5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, estaba enojado el Señor, entristecido. ¿Me entendió el punto que le decía yo adelante? Más bien debiéramos entristecernos por ello, ¿ya? Que tratar de saciar nuestra sed de venganza, o de que el juicio de Dios viniera repentino y los fulminara. Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Entonces, el hombre sin Dios, debemos entender de que nosotros también vivíamos en esa condición. Y el hombre sin Dios no tiene a Dios. El hombre sin Dios vive no conforme a su voluntad, ¿cierto? Y está su corazón endurecido. Nosotros vemos en los profetas, en Ezequiel, que Dios a través del profeta dice que a su pueblo Él lo iba a transformar, Él iba a poner un corazón nuevo. Entonces, los hijos de Dios tenemos un corazón nuevo. Entonces, nuestra ira está bien, nos podemos airar, pero no pecar, no llegar a pecar. No hagamos como el mundo que se aira y quiere que, ojalá, ir y destrozarnos con sus manos. Eso es pecado, eso es dañino. Debemos de dejar que la justicia terrenal, como Dios permite aquello, ¿cierto?, haga lo que corresponde. Pero nosotros, y yo a veces trato de ponerme en los pantalones de aquellos papás, ¿cierto?, que, o de la gente cuando se indigna por las violaciones de niños y cosas así, porque hoy quieren que eso sea normal, que eso sea normal, que eso no sea malo. Pero el mismo, la justicia interna que tenemos cada uno de nosotros nos hace darnos cuenta de que eso no corresponde, que eso es dañino contra las personas, sobre todo contra los niños. Nos indignamos cuando sufren los niños, cuando sufren los ancianos, porque son más propensos a no ganar un combate justo, por ejemplo. En San Juan 2:15 dice, haciendo un azote de cuerdas, este fue el Señor también, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Por qué? Porque se airó, porque vio que la casa de oración estaba siendo convertida, o se había convertido en cueva de ladrones, ¿ya? Donde todos vendían falsamente. Y no debemos estar preocupados de eso, en realidad. Debemos estar preocupados de honrar a Dios, porque el templo, el lugar donde nosotros nos reunimos, es creado principalmente para honrar a Dios, para exaltar su nombre, para dedicar tiempo, ¿cierto?, de adoración, de exaltación. Aunque sabemos de que la adoración no es un momento en sí particular, sino que es nuestra vida constante. Toda nuestra vida debe ser un momento de adoración, pero está hablando de aquello. No, airarnos no es pecaminoso, ¿ya? Pero podemos llegar a pecar, y eso debemos tener cuidado. El enojo puede convertirse en amargura. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es lo que sigue. Puede convertirse en amargura. Debemos desechar ese enojo antes que el día concluya, para que no se vuelva hostil. Y también transgredir Romanos 12, 17 al 21. Y dice, no paguéis a nadie mal por mal. Y eso es lo que nos llama el Señor, no pagar a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? ¿Deséale mal? No, dale de comer. Si tuviere sed, ¿qué vas a hacer? ¿Darle veneno para vengarte de él? ¿Para que sufra también? No, dale de beber. Pues haciendo esto,
Cuando nosotros pagamos con bien el mal, ¿qué es lo que pasa? Las aguas de fuego se amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pueden pasar dos cosas. O Dios obra a través de ese acto que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Y esa persona es transformada y esa persona se pide perdón por sus pecados, se da cuenta y Dios transforma su corazón. O dos, o sigue endurecido su corazón y ascuas de fuego van a seguir amontonando sobre su cabeza. Porque cuando nosotros hacemos actos buenos, llegamos al corazón del hombre. Pero si aún así, endurecido ese corazón, no toma en cuenta todas estas cosas, nada más que decir. Dar lugar al diablo. El enojo guardado y nutrido en el corazón da ocasión al diablo a tentarnos. ¿Ya? En Santiago 1, 19 al 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí habla preferentemente de el obrar airado, ¿ya? Porque habla tardo para hablar. Cuando nos airamos porque nos dicen algo, tardo para hablar, mejor callémonos, no digamos cosas, porque al decir pecamos, ¿ya? Mejor oigamos, escuchemos, es mucho mejor, pero debemos de tener cuidado con nuestra ira. Eso no quiere decir que seamos permisibles con la ira. Debemos de tener cuidado, debemos de controlar. Recordemos de que uno de los frutos del Espíritu de Dios es el dominio propio, ¿ya? Entonces, debemos de tener cuidado de la ira. En Salmo 37, 8, 9 dice: deja la ira y abandona el furor, ¿ya? Esa ira excesiva, no te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor, ¿qué pasará? Van a poseer la tierra. Entonces, es importante, la ira en sí no es pecaminosa, pero cuando nosotros estamos controlados por la ira, ¿ya? Pecamos. Ese es el gran problema, es que pecamos. Estamos susceptibles a pecar. Entonces, por eso es mejor no airarnos, es mejor controlar nuestra ira. Dominio propio, hermano, dominio propio. No es fácil, yo no estoy diciendo que esto sea fácil, porque muchas veces nos llenamos de sed de venganza, nos llenamos de sed de justicia, y como vemos que la justicia no hace nada, la justicia la queremos tomar por nuestras propias manos. Entonces debemos de tener cuidado. Airarse no es pecado, otra vez lo digo, airarse no es pecado. El problema está en qué es lo que gesta nuestro corazón, en qué es lo que desarrolla nuestro corazón en contra de que el pecado. Si nos airamos, pero en vez de hacer el mal hacemos el bien a aquella persona, estamos siendo personas dominadas por el Espíritu de Dios, ¿ya? Y haciendo la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga. Y antes de terminar el pasaje anterior, eso es 180 grados. Eso es 180 grados. Eso es un giro en 180 grados. Nos podemos airar, pero en vez de hacer el mal contra la otra persona, vamos a hacer el bien. Eso es el giro. 28. El que hurtaba, y aquí se refleja muy bien esto, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí se entiende bien lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, el que hurtaba, que lo que decimos normalmente, ahora ya no hurta. Claro, pero si está de flojo, es sencillo. No, el que hurtaba no debe estar de flojo. Ni un cristiano debe estar de flojo. Los cristianos debemos de salir a trabajar. Nosotros, los cristianos, debemos de velar por nuestro hogar,
velar por las necesidades que hay en nuestra casa, procurar alimentar a nuestros hijos y así, y procurar alimentarnos nosotros. Y vamos a ver algunos pasajes, ¿ya? Pero ese es el giro, eso quiero que entendamos, qué es desvestirnos y qué es vestirnos. Desvestirnos es no hurtar más, y vestirnos es hacer lo bueno, sino que trabajar, por ejemplo, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. El compartir es el giro 180 grados, es el otro lado de la moneda, ¿ya? Con el que padece necesidad. Según de Tesalonicenses 3, capítulo 10 al 12 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque hay unos que se la dan de flojo de que quieren que los mantengan nomás. No, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿ya? Porque nosotros como padres pecamos en esto, no enseñarles a nuestros hijos que tienen que trabajar, que tienen que ganarse los porotos. Si va a llegar un momento en que ya son adultos y no pueden estar de ociosos en la casa, tienen que salir a buscar pega, tienen que salir a trabajar, ¿ya? Si están estudiando bien, pero si están de ociosos, no pueden estar de ociosos. Entonces, el que no trabaja, que tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Andaban de casa en casa, ¿ya? Para que le estuvieran dando. No, ¿ya? A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y es importante, aquí habla de nuestra responsabilidad. Nosotros no debiéramos andar de casa en casa, cochullando, a menos, claro, nos podemos visitar, saber cómo estamos y cosas así, pero si ya es una rutina, ya, debemos de tener cuidado de aquello. No podemos andar de casa en casa, no podemos andar esperando a que los demás nos mantengan y vivir conforme a esa rutina. No, nosotros debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos de buscar la dependencia, ¿ya? La dependencia haciendo lo bueno, ¿ya? Entonces, tenemos que tener cuidado en aquello. En 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, ¿qué es lo que hace? Y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hermano, si usted a lo mejor no hurtaba, pero está de flojo en su casa, está haciendo lo mismo que hace el mundo. Quiere vivir a despensa de los demás. Joven, usted que tiene edad para trabajar, si usted no trabaja porque no ha encontrado trabajo, bueno, siga buscando trabajo. Pero si usted no trabaja porque quiere que sus papás los mantengan, porque es un flojo, no se aproveche de ellos, porque ellos ya lo han criado. Ya llegó una edad en la cual nosotros debemos de elegir o estudiamos o trabajamos, ¿ya? Hay muchos que viendo la necesidad de su casa, no solamente estudian, sino que también trabajan, hacen las dos cosas. Entonces es loable, es muy loable aquello, porque ven la necesidad de la casa y, y quieren surgir para darle un mejor futuro a su hogar y para darse un futuro mejor a ellos mismos también. Porque es importante, nosotros debemos de velar. Los papás damos todos por nuestros hijos para que tengan un buen futuro, pero no estarles sirviendo todo en la boca. Mamás, no hagan eso. Mamás, no enseñen a sus hijos a ser flojos, que hagan, que se preparen sus cosas. Usted no va a estar siempre para ellos. Nosotros un día vamos a morir, nosotros como papá, y ellos tienen que saber valerse por sí mismos. Deben de aprender de que tienen que trabajar, deben de aprender de que tienen que prepararse sus platillos preferidos,
deben de aprender a hacer el pan, deben de aprender a cocinar. Hay jóvenes que no saben hacerse un huevo frito, son un cero a la izquierda. Entonces, eso es responsabilidad de los padres. Y no estoy hablando solamente de las mamás, de los papás también. Porque la responsabilidad primera en el hogar es del papá. ¿No? Porque Dios puso al hombre como cabeza en la familia. Entonces, el hombre es responsable. No va a llegar cuando esté delante de Dios, no va a decirle a Dios, no es que mi señora los crió así. No, usted es el responsable de sus hijos. Usted. Usted, el hombre es responsable de la crianza, el hombre es responsable de los estudios de sus hijos, de que estudien, de que hagan lo bueno, de todo. Y de mantener el hogar. Aunque no estén en el hogar, aunque trabajen durante el día, pero en la tarde somos responsables de todo el hogar. Entonces nosotros como responsables, ¿qué es lo que hacemos? ¿Llegamos y nos echamos? No, tenemos que llegar a hacer cosas también en nuestro hogar. Ver cómo están nuestros hijos, ver si han estudiado, ¿ya? Si están ociosos en el teléfono todo el día. Tenemos que ayudar en nuestra casa y así sucesivamente. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero todo se relaciona, ¿ya? Pero este es el giro 180 grados. No solamente dejar de hurtar, sino que trabajar y hacer lo bueno. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Lo corrompido se refiere a algo descompuesto, que pudre lo que lo rodea. Por ejemplo, si usted pone una manzana podrida en un cajón de manzanas buenas, rápidamente se va a podrir. Bueno, usted sabe que con el tiempo, aunque no la ponga, esas manzanas se van a podrir igual. ¿Ya? Si usted las deja ahí y no las consume, va a llegar el momento en que se van a humedecer, se van a podrir y todo lo que va a pasar. Pero si usted deja una manzana podrida ahí, adelanta el proceso. Entonces, nosotros no solamente debemos de sacar de nosotros palabras dañinas, palabras corrompidas, ir a dar comentarios, comentar cosas. Oye, ¿supiste de esta hermana? O lo que es más cruel, vestirnos de verdad, ¿ya? Ir y hablar con las mismas personas y poner, en vez de restaurar a aquellas personas, poner semillas de amargura en su corazón, porque las palabras que dicen son corrompidas, son destructivas. Oye, y la gente está hablando esto, y esto de ti, y esto de ti. Nosotros debemos decir palabras distintas. El habla del cristiano debería servir para instruir, animar, entusiasmar, incluso cuando tenga que ser correctivo. Incluso veíamos clases anteriores que la corrección dentro de la iglesia, entre hermanos, debe ser con mansedumbre, con palabras de mansedumbre. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? Si vamos y nos juntamos, no solamente vamos a pegar la pera a la hermana, sino que también vamos a cuchullar y a hablar de los demás hermanos. No, para eso no, hermano. No. Si no es necesario, no es bueno. ¿En qué vamos a ayudar? Si lo que vamos a hablar les va a ayudar a ellos a salir adelante, no es bueno, mejor ni hablar. Entonces, así como apropiado y oportuno para cada ocasión. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Ya? Debemos de tener cuidado de nuestras palabras. Yo tenía un amigo, colega, ¿ya? Que él decía, palabras sacan palabras. Si tú respondes una pregunta de mala manera, ¿ya? Vas a sacar palabras de la otra persona. Entonces, tenemos que tener cuidado, nuestras palabras deben ser bien dichas, como convienen, con espíritu de mansedumbre, con espíritu de misericordia,
con paz en nuestro corazón, dominio propio. Si va a salir de nuestra boca, debemos de mordernos nuestra lengua. Mordernos nuestra lengua si la palabra que va a salir de nuestra boca es dañina, es mala, es corrompida. ¿Ya? Proverbios 24-26 dice, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Mire, hermano, en este sentido, si yo le digo alguna palabra recta, omita el beso, por favor. Pero habla no de un beso físico, sino que habla de una alabanza, de la manera, una expresión de cariño, cuando nuestras palabras son rectas. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Debemos tener cuidado, ¿qué es lo que decimos? Entonces, el arrepentimiento habla de esto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena. ¿Ya? Ya no decir desvestirnos del viejo hombre es sacar todas aquellas palabras corrompidas de nuestra boca, sino que ahora hablar palabra que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿ya? Que sea grato a sus oídos. Y no contristéis, verso 30, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay muchas ideas que no son cristianas, que no son más que cristianas, son bíblicas, acerca del contristar al Espíritu Santo. Recordemos que la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio, y convencernos de toda nuestra maldad, ¿ya? Entonces, cuando el Espíritu de Dios, cuando la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo usa la misma palabra de Dios, ¿ya? La palabra de Dios para edificarnos, para hacernos crecer. Cuando nos dice, si hurtabas, no hurte más. Pero si nosotros no tomamos en cuenta esto y seguimos hurtando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Contristando el Espíritu Santo. ¿Ya? No es que si hay una manifestación desordenada y se pone orden, nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. No, eso no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver. Hay muchas manifestaciones que ni siquiera son de Dios, ¿ya? Muchas manifestaciones, más bien son espíritus que toman a las personas. Debemos tener cuidado en todo eso. No se refiere el contristar al Espíritu Santo, no se refiere a eso, ¿ya? No es que andemos haciendo, saltando, bailando, danzando a cada rato. No habla de eso. El contristar al Espíritu Santo habla de no tomar en cuenta, ¿ya? Dios se entristece cada vez que sus hijos rehúsan cambiar los hábitos del viejo, los hábitos viejos del pecado, por los hábitos justos de la vida nueva. Es pecar, no confesar y no arrepentirse. Eso es contristar al Espíritu Santo, vivir como el viejo hombre. Y esto coincide con el pasaje. No podemos sacar de contexto nuestro pasaje, ¿ya? El apóstol Pablo dice este pasaje netamente hablando del vestirse del nuevo hombre y desvestirse del viejo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios le dice a usted que debe vestirse del nuevo hombre y no se viste del nuevo hombre, sino que sigue vestido del viejo hombre, sabiendo de que Dios le dijo que debía vestirse del nuevo hombre, entonces usted está contristando al Espíritu Santo, entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios está acercándose a su corazón para que usted comprenda la verdad, pero usted todavía tiene un corazón endurecido, viviendo conforme a sus propios deseos. Entonces es importante no contristar el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque con Él fuimos sellados para el día de la redención, ¿ya?
Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿ya? Él está con nosotros, ¿ya? Antes de entrar al hombre, el Espíritu de Dios lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando ese hombre se arrepiente, es el Espíritu de Dios mora en él. En ese momento, mora en él. Todo cristiano, en todo cristiano está el Espíritu de Dios en él, ¿ya? Entonces, si el Espíritu de Dios nos ha convencido, pero en ciertas ocasiones estamos no haciendo su voluntad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entristeciendo el Espíritu de Dios. Efesios 1 del 13 al 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, o de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, y esto lo vimos al principio de Efesios, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios nos bendiga, porque este es un llamado a hacer la voluntad de Dios en dependencia de Él, ¿ya? Y esto lo vamos a seguir viendo un poquito más adelante. Verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y aquí vamos a ver estos conceptos. Amargura es un sentimiento duradero de frustración, ¿ya? El enojo, sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrarios o atropellados. Es que es mi derecho. Qué derecho ni qué cuánto. Debemos dejar nuestros derechos de lado por amor. O atropellados por las palabras, las acciones o las actitudes del otro. Debemos aprender a perdonar. Ira es la hostilidad más interna y profunda, ¿ya? Una hostilidad profunda. ¿Sí? La ira se refiere a la ira pecaminosa, a esa ira que nos controla, que nos domina. Cuando esa persona va por la calle destruyendo todo, podemos decir, esa persona está llena de ira porque está siendo controlada por la ira. Gritería es el bullicio de una contienda fuera de control. Cuando una discusión se sale de control, comienzan los gritos. Y es ahí cuando debemos de empezar a callarnos. Maledicencia es calumnia, difamación o engaño. Decir palabras calumniadoras, difamar a alguien o engañar. Malicia, un deseo de hacer el mal a alguien o de actuar en forma mala hacia alguien. Todos estos conceptos nos dice que nosotros se deben de ser quitados de nosotros, ¿ya? Pero recordemos de que no los vamos a quitar si no estamos en dependencia de nuestro Señor, en dependencia del Espíritu Santo. ¿Y qué más nos dice? Verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benigno, comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión, misericordia, habilidad que Dios da a ciertas personas, a todos los que son creyentes, relacionadas con Él, para que puedan sentir compasión, empatía y amor por las personas y ser cristianos o no, ya sean cristianos o no, aquellas personas. No solamente debemos sentir misericordia con aquellas que son cristianos, sean cristianos o no, debemos sentir misericordia. Perdón, dejar de lado el resentimiento, el derecho de compensación, es que me las tienen que pagar por una ofensa.
la ofensa puede ser una privación de la propiedad, los derechos o el honor de una persona. ¿Ya? Entonces, debemos desvestirnos de todo aquello que dijimos anteriormente y vestirnos de ser benignos, misericordiosos, perdonadores. Mateo 18, 23 al 35. Vamos a ver este texto para que podamos entender la última parte. Por lo cual el reino de los cielos, nosotros somos del reino de los cielos. Entonces esto nos compete a nosotros. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Quién es nuestro rey? Nuestro Dios, que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Ya? Nosotros no vivíamos relacionados bien con Dios, sino que estábamos separados de Él por nuestro pecado. Y Él vino a hacer cuenta. Entonces, nosotros estábamos juzgados, ya condenados. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. Y aquí eso habla del juicio que había sobre nosotros por nuestros pecados, ¿ya? Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Ya? El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nosotros fuimos perdonados de una deuda tremenda, ¿ya? Ahora, como Dios no puede perdonar algo, ¿ya? sin que se pague la deuda, por eso Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, a nosotros nos fue perdonada una deuda y pagaron nuestra deuda, ¿ya? Pagaron nuestra deuda. Pero saliendo, aquel siervo, nosotros ahora, habiendo sido perdonados, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y una deuda mucho menor, muchísimo menor. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Eso es guardar amargura. Cuando el cristiano sigue guardando amargura, sigue guardando rencor, porque es que me hizo esto a mí. No, eso no. Nosotros debemos de estar dispuestos también a tener misericordia y a dejar de lado nuestro derecho y perdonar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, a la manera en que Dios vive, ¿ya? Porque nosotros debemos ser conformados a la imagen de Dios, a la imagen de nuestro Señor Jesús, que es nuestra imagen perfecta, ¿ya? Si debiéramos estar siendo conformados y no vivimos conforme a aquella imagen, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que decíamos anteriormente, contristando al Espíritu Santo y no viviendo conforme a la voluntad de Dios y demostrando más bien que somos hijos falsos de Dios, ¿ya? Falsos hijos de Dios, de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial dará a vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Entonces, es importante, hermano, el perdón. Es importante
que en nosotros se refleje el perdón, aprender a perdonar y el perdonar olvidando todo lo que ha pasado, todo aquel rencor, aquel problema lo dejamos atrás, desechando todo aquello. Perdonamos de todo corazón, porque ahí, en ese momento, reflejamos que somos hijos de Dios, reflejamos realmente que somos hijos del reino, ¿ya? Pero si no lo hacemos, si no tenemos misericordia de los demás, estamos viviendo como el mundo vive, no hay diferencias. Decimos que somos cristianos, pero vivimos como mundanos. Entonces, debemos de tener cuidado, hermano. Debemos de dejar todo, desvestirnos de aquella maldad, desvestirnos de aquella arrogancia, desvestirnos de aquel orgullo, desvestirnos de todo de ese sed de venganza, ese sed de hacer el mal a los demás y de no perdonar. Ese rencor que hay por años, gente que va a la iglesia pero vive en el rencor, vive en rencor. Entonces no se condice una, una actitud así con el ser cristiano. Debemos de tener cuidado. Por eso puse este pasaje, porque es comprometedor y hace referencia a la última parte del verso. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cristo pagó nuestros pecados y en Él nos perdonó a nosotros. ¿Ya? Así nosotros también debemos perdonar el agravio, perdonar cuando pasen a llevar nuestros derechos de lado, perdonar en toda circunstancia, ¿ya? Porque Dios ha pagado una deuda tremendísima, una deuda que delante de Dios nuestra deuda es eterna, porque Él es eterno. Entonces debemos tener cuidado y vivir conforme. Esto es vestirse, hermano. No solamente soportar el agravio, pero vivir en el rencor, no, eso no es de cristiano. Eso no es de vestirse. De vestirse y vestirse del nuevo hombre es perdonar el agravio y desechar ese rencor, sino que ahora vivir haciendo lo bueno delante de ellos, incluso lo bueno teniendo misericordia con esas personas. Entonces, a esto nos llama, hermano. Efesios 5, del 15 al 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en este pasaje expresa la responsabilidad diligente de vivir sabiamente, vestidos del nuevo hombre, aprovechando el tiempo para hacer el bien. Este pasaje expresa nuestra responsabilidad, pero como decía adelante, también debemos de vivir en dependencia del Espíritu de Dios, quien nos capacita para dar fruto. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis, unos versos más adelante, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Procurar ser llenados por el Espíritu de Dios. ¿Ya? En Juan 15, verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No podemos vivir para Dios nosotros solos con nuestra fuerza. Nosotros vivimos para Dios en dependencia de Cristo, en dependencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios, vestirnos del nuevo hombre en dependencia de Dios. Si no tenemos una relación con nuestro Dios, si no vivimos en oración y si no vivimos aprendiendo su palabra, porque son las dos cosas, son un complemento. Si usted es puro orar, es como aquel amigo que solamente habla y habla y habla y habla y habla.
Usted tiene que dejar que su amigo también le hable. Eso es una relación, eso es una conversación. Entonces, Dios nos habla por su palabra y nosotros en oración rogamos a Él. Que Dios nos bendiga. Y un pequeño resumen, dice, para que entendamos bien. El desvestirnos, desechar la mentira. Y el vestidos, hablar la verdad. Desvestidos, airaos, pero no pequéis. Vestidos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Desvestidos, no hurtar más. El vestidos, trabaje con sus manos y comparta. No salga de nosotros palabra corrompida, de vestirnos de aquello. Y vestirnos, sino la palabra que sean edificantes. ¿Ya? Vestirnos de esas palabras edificantes. Desvestirnos, quitar amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Ya? Y aquí esto puede ser muy corto en realidad, sino que ser benignos unos a otros, misericordiosos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Entonces, que Dios nos dé su gracia, que Dios nos bendiga para que vivamos conforme a su voluntad. Eso es vivir una nueva vida en Cristo. Eso es, ¿ya? No espere que baje del cielo un espíritu y lo llene. No espere nada sentado, no espere. Usted debe vivir conforme a aquella voluntad, teniendo una relación con el Señor. Pero no olvidemos su palabra, no olvidemos la oración. Son fundamentales para un cristiano. Son fundamentales para un cristiano. Entonces, que Dios nos dé su gracia y vamos a dar gracias por esta escuela. Padre eterno, le damos gracias por su palabra. Permítanos y denos la fuerza. Capacítenos para desvestirnos, Señor, de todo mal. Y que nos podamos vestir de todo lo que es bueno, de todo lo que es agradable, de todo lo honesto. Glorifíquese, Padre Celestial. Bendíganos, Señor, con su palabra. Bendíganos, Señor, con su presencia cada día y poder vivir llenos de usted, llenos de su palabra, llenos de su Espíritu Santo, poder vivir cada día. Glorifíquese en cada uno de nosotros. Le rogamos su misericordia en el nombre del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un lindo día. A todos los hermanos que nos están viendo, a nuestros pastores, Dios les guarde, ¿cierto? Y que este día sea de mucha bendición y que los servicios que se vayan a hacer durante la tarde, hoy y durante la semana también, ¿cierto? Sean llenos de Dios. Glorifíquese en todo momento Dios en nuestras vidas. Dios les sea guardando. Que tengan un lindo día. Hasta luego.